Camila creía que sus secretos estaban a salvo, enterrados bajo años de sonrisas calculadas. Pero una carta anónima acaba de llegar a manos del rey Carlos, y su contenido revela la cruel verdad de lo que le hizo a Catherine a sus espaldas. El silencio en el palacio se ha vuelto pesado. La traición flota en el aire. Y una vez que la verdad salga a la luz, la monarquía nunca volverá a ser la misma. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. En el estudio privado del rey Carlos III en Clarence House, el aire era denso con el olor a cera de abeja y papel antiguo, el silencio zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Afuera, un frío diciembre envolvía Londres en una neblina gris, haciendo que las antiguas piedras de la ciudad parecieran guardar secretos aún más profundos. Carlos, un hombre que llevaba el peso de 1000 años de historia sobre sus hombros, intentaba gobernar con un alma sensible, un corazón que sentía la discordia familiar con una agudeza dolorosa. Había pasado su vida tratando de sanar las grietas, pero no sabía que la más profunda se encontraba bajo su propio techo. El sobre llegó sin ceremonia, un fantasma de papel color crema deslizado entre la correspondencia oficial que llenaba sus cajas de lectura. No llevaba remitente, ni escudo real, solo su nombre, Charles, trazado con una caligrafía elegante y vagamente familiar. Algo en su simplicidad lo detuvo. Dejó a un lado los decretos y los informes ministeriales y, con dedos que temblaban ligeramente sin que supiera por qué, rompió el sello. Dentro no había un documento de Estado, sino una carta. Varias páginas escritas a mano con una tinta azul oscuro que reconoció al instante. Pertenecía a Elena Vargas, una de las empleadas más antiguas y leales del palacio, una mujer cuya devoción a la corona había sido incuestionable durante más de 2 décadas, un pilar silencioso dentro de la maquinaria real. La carta comenzaba con una disculpa por la grave violación del protocolo, un reconocimiento de que las palabras que seguían podrían costarle no solo su puesto, sino su modo de vida. Pero la conciencia, explicaba Elena con una prosa firme, era una autoridad superior a la corona. A veces, la mayor lealtad no es el silencio, sino la verdad. Exigía que lo que se había hecho en la sombra, por fin, saliera a la luz. Mientras leía las primeras líneas, Carlos sintió un frío que no tenía nada que ver con el invierno londinense. La carta prometía desvelar un patrón de comportamiento, una campaña de crueldad calculada, oculta a sus ojos con una precisión clínica. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre su matrimonio, su familia y la mujer que había colocado a su lado en el trono. El sobre sin sello no era una simple carta, era un veredicto. Era la prueba de que el pasado nunca muere, simplemente espera el momento adecuado para regresar, no como un recuerdo, sino como una orden. Era una bomba de tiempo a punto de detonar en el corazón de una monarquía que ya sangraba por heridas antiguas. Las palabras de Elena Vargas se desplegaron ante el rey como un mapa de un territorio oscuro y desconocido dentro de su propia casa, una traición escrita con tinta amarga. La carta detallaba una guerra silenciosa, una campaña de desgaste emocional que había comenzado casi desde el momento en que William anunció su compromiso con Catherine en 2010. Camila, la mujer que había luchado con uñas y dientes por su propia aceptación, veía a la joven, bella e instantáneamente adorada Catherine no como una aliada sino como una amenaza existencial. Catherine representaba todo lo que Camila nunca pudo ser, joven, naturalmente elegante y, lo más peligroso de todo, amada por el pueblo desde el primer instante. La crueldad, según la carta, comenzó con pequeños actos, como alfileres clavados con una sonrisa. Comentarios hechos cuando Carlos no estaba presente, diseñados para minar la confianza de la joven princesa. Sugerencias sobre su idoneidad, sobre su supuesta falta de comprensión de las costumbres reales. Corregía sus elecciones de vestuario en eventos públicos. Criticaba su protocolo, la forma en que sostenía una copa de champán, siempre con palabras que parecían útiles en la superficie, pero que llevaban un veneno oculto. Era una guerra psicológica, librada en los márgenes de las conversaciones, en las miradas fugaces a través de un salón de banquetes. Carlos sintió una opresión en el pecho. Pensó en Catherine, en su gracia y su amabilidad inquebrantable, en cómo había trabajado incansablemente para ganarse un lugar en la familia, dándole 3 nietos preciosos que eran la continuación de la línea de sangre. Catherine, que nunca se quejaba, que siempre sonreía, que se movía con una dignidad que, dolorosamente, le recordaba a la mujer que no pudo proteger, Diana. El fantasma de Diana siempre había estado presente en su vida, pero ahora veía que no era solo su fantasma, sino un arma que otros empuñaban. La carta describía incidentes en las reuniones familiares, navidades en Sandringham y veranos en Balmoral. Camila orquestaba los asientos en la mesa para aislar a Catherine, planeaba actividades que la excluían deliberadamente, como cacerías a las que sabía que Catherine era reacia a asistir.
Contaba historias de los viejos tiempos, a menudo invocando el nombre de Diana de maneras diseñadas para hacer que Catherine se sintiera como una extraña, una usurpadora en su propio hogar. No era una simple rivalidad, era una campaña calculada para deslegitimarla. La tinta de la carta no solo narraba hechos, pintaba un retrato psicológico devastador. Revelaba una inseguridad tan profunda en Camila que solo podía aliviarse disminuyendo a la joven princesa. Era el miedo a ser reemplazada, no en el trono, sino en la narrativa de la historia. La única mujer que podía reclamar el corazón del pueblo sin esfuerzo se había convertido en su enemiga mortal, y la guerra se libraba en silencio, detrás de las sonrisas forzadas y los muros del palacio. El relato de la carta transportó a Carlos a los veranos en las tierras altas de Escocia, a los muros de granito de Balmoral, el santuario que él tanto amaba. Pero la visión que emergía de las páginas era la de una jaula dorada para Catherine. El texto describía con un detalle escalofriante un incidente en el verano de 2015. Catherine había llevado a los pequeños George y Charlotte para su primera estancia prolongada. Carlos había estado exultante, pero Camila, según el testimonio, había convertido la visita en un campo de minas emocional. Se quejaba del ruido que hacían los niños, criticaba a las niñeras que Catherine había traído consigo, sugería que los arreglos de la guardería no eran apropiados para los estándares reales. Cuando Catherine intentaba mantener una rutina para sus hijos, buscando crear una sensación de normalidad en medio del rígido protocolo, Camila laminaba sutilmente ante Carlos. Insinuaba que la princesa era demasiado rígida, demasiado de clase media en su crianza, que no permitía que los niños disfrutaran de la libertad de la finca. Era un ataque velado a sus orígenes, una forma de recordarle constantemente que ella no pertenecía a ese mundo por derecho de nacimiento. Pero el arma más cruel en el arsenal de Camila era el fantasma de Diana. La carta describía cómo, durante los paseos por la finca o las cenas junto a la chimenea, Camila hacía comparaciones constantes. Hablaba de lo natural que era Diana en el campo, de cómo montaba a caballo sin miedo, de cómo entendía instintivamente el ritmo de la vida aristocrática. Cada cumplido a Diana era una crítica velada a Catherine, diseñada para hacerla sentir perpetuamente inadecuada, una pálida imitación de la mujer que vivía en la memoria de todos. El recuerdo de Diana se convirtió en una herramienta de tortura psicológica. Elena Vargas, la autora de la carta, lo resumió con una frase que resonó en la mente de Carlos como una sentencia. La reina consorte usaba el recuerdo de la princesa Diana no para honrarla, sino como un garrote para golpear a la única mujer que podía heredar su legado. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás, Diana, acababa de regresar, no en los titulares, sino en una guerra silenciosa librada contra la mujer que su hijo amaba. Carlos tuvo que dejar la carta sobre el escritorio y caminar hacia la ventana. El recuerdo de Diana siempre había sido un terreno complicado, una herida que nunca había sanado por completo. Pero la idea de que Camila, de todas las personas, la mujer que había sido culpada de gran parte de la infelicidad de Diana, ahora estuviera usando su memoria de una manera tan perversa, era una traición que trascendía lo personal. No era solo un ataque a Catherine, era un ataque a la historia misma. Era un intento de reescribir el pasado borrando a la única persona que se interponía en el camino de su legitimidad total. La guerra de Camila no se libraba solo en los pasillos privados de los castillos, se extendía al campo de batalla más importante para la monarquía moderna, la percepción pública. La carta de Elena detallaba con precisión clínica cómo Camila, una maestra del protocolo Windsor, usaba su conocimiento no como una guía, sino como un arma. Le daba a Catherine consejos incorrectos o anticuados sobre procedimientos, para luego observar con satisfacción cómo la joven princesa cometía pequeños errores que eran debidamente notados por los cortesanos más conservadores y, a veces, por la prensa. En una ocasión, antes de una importante cena de estado, Camila le aseguró a Catherine que una joya específica, una reliquia inestimable de la reina madre, era la elección perfecta para la ocasión. Sabía perfectamente que el protocolo dictaba que esa pieza estaba reservada para alguien de mayor rango. El error fue sutil, casi invisible para el ojo inexperto, pero dentro de los muros del palacio, fue un pequeño acto de humillación, una demostración pública de quién entendía realmente el poder y quién era simplemente una invitada. La carta también exponía la manipulación de los medios. Se describían conversaciones con fotógrafos y representantes de la prensa donde Camila se aseguraba de que ciertas imágenes, aquellas en las que ella aparecía en una posición prominente y Catherine quedaba relegada a un segundo plano, fueran distribuidas más ampliamente. Entendía el poder de una fotografía, el simbolismo de estar un paso por delante del futuro rey y la futura reina. Para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo.
La cúspide de esta campaña fue la reacción de Camila cuando Catherine apareció en la portada de la revista Vogue, radiante, moderna y en cada centímetro, una futura reina. En público, Camila la felicitó con una sonrisa ensayada. En privado, según la carta, estaba furiosa. Vio esa portada no como un triunfo para la familia, sino como un ataque personal. Inmediatamente organizó sus propias apariciones en los medios, concediendo entrevistas que la posicionaban como la sabia estadista de la familia, la guardiana de la tradición frente a la modernidad efímera. Era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Una guerra silenciosa para controlar la narrativa y asegurarse de que, a pesar de la inmensa popularidad de Catherine, nadie olvidara quién llevaba la corona. No se trataba de afecto lo que buscaba, era autoridad. La sonrisa que el público veía era solo una máscara que ocultaba una estrategia fría y calculada para mantener el poder a toda costa. Quizás el pasaje más doloroso para Carlos fue la revelación de cómo él mismo había sido una pieza en el juego de Camila. Ella conocía sus debilidades, su profundo anhelo de armonía familiar, su aversión casi patológica al conflicto. Y lo explotó con una habilidad de estratega. La carta detallaba conversaciones privadas, susurros al final del día, donde Camila envenenaba lentamente la percepción que Carlos tenía de su nuera. Nunca era una acusación directa. Siempre una preocupación disfrazada de afecto. Me preocupa que Catherine esté demasiado enfocada en su imagen pública. Le decía a Carlos, su voz teñida de una falsa solemnidad. La popularidad es pasajera, querido, pero el deber es eterno. Insinuaba que la calidez y accesibilidad de Catherine, las cualidades que el público adoraba, eran una actuación calculada, que no era tan genuinamente cariñosa como parecía. Es muy ambiciosa, le comentó una vez, mientras tomaban el té. Lo cual es admirable, por supuesto, pero debemos asegurarnos de que su ambición sirva a la corona, y no a sí misma. Cada palabra era una gota de veneno, administrada lenta y metódicamente. Carlos, releyendo estas frases, recordaba esas conversaciones. En su momento, le habían parecido observaciones perspicaces de una mujer experimentada que solo buscaba proteger a la institución. Ahora, a la luz de la carta, veía la manipulación. Veía cómo había permitido que esas semillas de duda echaran raíces en su mente. Recordó un incidente particularmente doloroso que la carta mencionaba, un aborto espontáneo que Catherine sufrió en privado entre el nacimiento de Charlotte y Louis. La familia mantuvo la tragedia en el más estricto secreto. Mientras Carlos se sentía devastado por el dolor de su hijo y su nuera, Camila, según Elena, había mostrado una frialdad escalofriante. Le sugirió al personal que quizás fue lo mejor, que 3 hijos eran más que suficientes para una pareja real moderna, y que Catherine debería centrarse en los hijos que ya tenía. Leer esas palabras fue como recibir un golpe físico. Se dio cuenta de que mientras él veía a Camila como su compañera y confidente, ella había estado librando una campaña para aislar y desacreditar a Catherine. Y él, el rey, el hombre que debía proteger a su familia, había sido su cómplice involuntario. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. Había compartimentado durante mucho tiempo el recuerdo de Diana, pero ahora se daba cuenta de que no había aprendido la lección. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio, una vez más, lo sabía. Para entender la historia completa, había que mirar más allá de la agresión de Camila y comprender la resistencia silenciosa de Catherine. La princesa de Gales había aprendido desde el principio que en la monarquía, el silencio a menudo es la forma más elocuente de poder. Debajo de su exterior pulido y su sonrisa serena, vivía una mujer de una resistencia notable, forjada no en palacios, sino en una vida de expectativas cumplidas y disciplina personal. Soportó los comentarios cortantes, las exclusiones deliberadas y las humillaciones sutiles porque entendía algo fundamental. Ella no era solo la esposa de William, era la futura reina consorte y la madre del futuro rey. Cada palabra que pronunciara, cada queja que expresara, sería analizada y utilizada como munición, no solo contra Camila, sino contra la propia institución. Crear un drama familiar público dañaría la monarquía que había jurado servir. Así que eligió el camino más difícil, el silencio. Su sufrimiento se convirtió en su armadura, su dignidad en su arma. Eligió sufrir en silencio, creyendo que su dolor personal era un precio que valía la pena pagar por el bien mayor de la corona. William, por supuesto, sentía que algo andaba mal. Conocía a su esposa demasiado bien como para no notar las sombras en sus ojos, la tensión casi imperceptible en su sonrisa. Le preguntaba con delicadeza, una y otra vez, pero Catherine siempre desviaba la conversación. Le decía que estaba cansada, preocupada por los niños, abrumada por la agenda. Nunca le contó la verdad sobre la crueldad de su madrastra. Sabía que hacerlo lo colocaría en una posición imposible, atrapado entre la lealtad a su padre y la protección de su esposa.
Era un sacrificio que hacía por amor a él, para protegerlo de una guerra que ella había decidido librar sola. La soledad de su posición era profunda. No podía confiar en su propia familia sin cargarlos con un problema que no podían resolver. No podía hablar con otros miembros de la familia real por miedo a que sus palabras llegaran a oídos de Camila o Carlos, torcidas y manipuladas. El palacio no era un hogar, era un campo minado de lealtades divididas. Así que vivía en una jaula dorada, rodeada de un lujo inimaginable y un protocolo asfixiante, pero emocionalmente aislada, librando una batalla diaria que nadie más podía ver. Su silencio no era pasividad, era una protesta silenciosa, una estrategia de supervivencia en el entorno más hostil imaginable. De todos los incidentes que la carta de Elena Vargas detallaba, uno destacaba por su cruda y devastadora humanidad. Sucedió durante una cena de estado en el Palacio de Buckingham en 2013. Las arañas de cristal aún brillaban, pero debajo de toda la ceremonia, algo se había roto. El príncipe George era apenas un recién nacido y Catherine, todavía adaptándose a las implacables demandas de la vida real y la maternidad primeriza, estaba luchando. A lo largo de la noche, Camila había hecho comentarios mordaces, lo suficientemente altos para ser escuchados por los que estaban cerca, sobre cómo las madres reales de generaciones anteriores cumplían con sus obligaciones sin correr constantemente a la guardería. Subrayó que el deber siempre estaba por encima de los deseos personales, una clara indirecta a la ansiedad visible de Catherine por estar lejos de su hijo. Catherine aguantó, manteniendo su compostura a través de los discursos, los brindis y las conversaciones interminables. Su sonrisa era una máscara perfectamente elaborada. Pero después, en un momento de soledad en un baño privado, lejos de las miradas indiscretas, se derrumbó. Fue allí donde Elena Vargas la encontró, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro, intentando desesperadamente no arruinar su maquillaje. La joven princesa se disculpó profusamente por su debilidad, como si sentir dolor fuera una falta de protocolo. Se secó las lágrimas, recompuso sus hombros y regresó a la recepción como si nada hubiera pasado, lista para desempeñar su papel una vez más. Ese momento encapsulaba su lucha. No era una simple disputa familiar, era una violación del protocolo no escrito de la corona, el deber sagrado de proteger a los suyos. Catherine estaba siendo atacada desde dentro, y el código de silencio de la monarquía la obligaba a absorber los golpes sin defenderse. La carta lo expresaba con una claridad brutal. La princesa lloraba no por las palabras de la reina consorte, sino por la soledad de su deber. Estaba siendo probada, no como una princesa, sino como una mujer, y estaba pasando la prueba sola. Carlos leyó este pasaje y tuvo que cerrar los ojos. La imagen de Catherine, joven y sola, llorando en un baño del palacio mientras su propia esposa era la causa de su dolor, era una acusación directa a su propio fracaso como esposo, como padre y, en última instancia, como futuro rey. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez, la historia estaba viva, respirando y sufriendo en los pasillos de su propio palacio. Si hubo un acto que trascendió la crueldad para convertirse en una profanación, fue el comportamiento de Camila durante la crisis de salud de Catherine. A principios de 2024, cuando la princesa de Gales fue diagnosticada con cáncer, la nación y el mundo contuvieron la respiración. Fue un momento de vulnerabilidad extrema, un recordatorio brutal de que ni siquiera los muros del palacio pueden proteger contra las tragedias de la vida. En público, Camila desempeñó su papel a la perfección, mostrando una cara de simpatía y apoyo familiar. Pero la carta de Elena Vargas rasgó ese velo de engaño. Detrás de puertas cerradas, la actitud de Camila era de un desdén escalofriante. Insinuó al personal que Catherine estaba exagerando sus síntomas para llamar la atención. Incluso sugirió que la princesa estaba usando su enfermedad para ganar simpatía pública y eclipsar los deberes reales de Camila, convirtiendo la lucha por la vida de Catherine en una sórdida competencia por los titulares. Para Camila, la enfermedad de Catherine no era una tragedia familiar, sino una inconveniencia estratégica en su interminable batalla por la relevancia y la legitimidad. Carlos dejó caer la carta sobre su escritorio, sus manos temblando con una rabia fría que no había sentido en años. Esto no eran celos mezquinos, esto era una falta de humanidad fundamental. Catherine estaba luchando por su vida, aterrorizada por el futuro de sus hijos, enfrentando la incertidumbre de su propia existencia, y la mujer que se sentaba en el trono a su lado la veía como una competidora. La traición era absoluta. La carta lo decía sin rodeos, en palabras que resonarían en la mente de William: insultaste la memoria de mi madre, y ahora has herido a la mujer que no pude proteger. Pero esto era peor. Camila no solo había insultado a Catherine, había profanado el concepto mismo de familia en su momento de mayor necesidad.
La línea de tiempo de la monarquía no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas abiertas, infligidas no por un enemigo externo, sino desde el corazón mismo de la corona. La enfermedad de Catherine no solo atacaba su cuerpo, revelaba el cáncer que corroía el alma de la familia real. El punto de ruptura llegó en la noche del 15 de diciembre de 2024, la llaman la noche de los pasillos largos, un susurro que recorre los corredores de servicio del castillo de Windsor. El escenario era una cena familiar íntima, supuestamente para celebrar la recuperación de Catherine. El aire debía ser de celebración, pero era frío, controlado, calculado. Catherine, aunque visiblemente frágil, se veía radiante, una luz desafiante en la penumbra. William permanecía cerca de ella. Su lenguaje corporal no era el de un esposo, sino el de un guardián. La cena comenzó con una calma precaria, una paz armada. Pero entonces, mientras se servía el postre, Camila se volvió hacia Catherine con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Mencionó lo ocupado que estaría el calendario real en los próximos meses y dijo, con una dulzura venenosa, «Es un alivio que te sientas mejor, querida. Todos estábamos tan preocupados cuando tuviste que alejarte de tus deberes». Aunque, por supuesto, algunas personas logran continuar incluso a través de la enfermedad sin hacer tanto alboroto al respecto. El veneno llenó el aire. La implicación era inequívoca y brutal. Catherine había sido débil, había exagerado su diagnóstico de cáncer para evadir el deber. En ese instante, algo se rompió dentro de Catherine. Años de silencio, de dignidad forzada, de absorber la crueldad para mantener la paz, se hicieron añicos. Pero antes de que ella pudiera hablar, ocurrió lo impensable, una violación del protocolo tan profunda que sacudió los cimientos de la jerarquía real. Elena Vargas, la veterana empleada que había servido a la familia durante más de 20 años, se puso de pie. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una determinación de acero. Con una voz que temblaba pero no se quebró, se dirigió directamente a la reina consorte. «Lo que acaba de decir, Su Majestad», dijo, su voz cortando el silencio tenso, «es inconcebible. Y es la última gota». El silencio que siguió fue atronador. No era una disputa familiar, era una insurrección. Una revuelta silenciosa que había estado gestándose durante años en los corazones de aquellos que habían sido testigos. Una insurrección en nombre de la decencia. La corona tiene secretos, pero los muros tienen oídos, y esa noche, los muros decidieron hablar. La sala se sumió en un caos helado. El rostro de Camila pasó del shock a la furia. Exigió saber cómo una empleada se atrevía a hablarle de esa manera, acusándola de una insubordinación que rayaba en la traición a la corona. Carlos, aturdido y confundido, intentaba restaurar el orden, su voz perdida en la tensión repentina. Pero Elena Vargas, sabiendo que ya había cruzado el Rubicón, continuó. Con una calma devastadora, comenzó a detallar los incidentes. El comentario en la fiesta del jardín, las lágrimas ocultas de Catherine en el baño del palacio, las constantes y dolorosas comparaciones con Diana, el desdén inhumano durante su enfermedad. Habló de cómo la princesa había soportado todo en silencio, no por debilidad, sino por una lealtad a la corona que, irónicamente, la propia reina consorte no parecía compartir. La negación de Camila fue vehemente, pero su voz tenía un tinte de pánico. Fue pánico, fue rabia, era miedo. Acusó a Elena de fantasías, de tener una lealtad equivocada hacia la recién llegada. Se volvió hacia Carlos, suplicando con los ojos, exigiendo que despidiera a la mujer de inmediato, que pusiera fin a esa locura. Pero entonces, como si fuera una señal, dos miembros más del personal que servían la cena dieron un paso al frente. Un mayordomo canoso, que había servido a la familia desde antes de que William naciera, y una joven doncella. Con respeto pero con una firmeza inquebrantable, corroboraron el relato de Elena. Hablaron de conversaciones que habían escuchado por casualidad, de miradas crueles que habían visto, de la atmósfera de hostilidad calculada que Camila creaba cada vez que Catherine estaba presente. No era el testimonio de una empleada descontenta, era un coro de leales. Era un consejo silencioso que había decidido, en ese momento, que su lealtad no era a un título, sino a la verdad. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Catherine finalmente habló. Su voz era tranquila, desprovista de ira, pero llena del peso de años de dolor acumulado. Miró a Carlos, no a Camila, y confirmó lo dicho. Dijo que lo había soportado porque amaba a William y creía en la monarquía, y que su sufrimiento personal le parecía un pequeño precio a pagar por la estabilidad de la institución, pero que no podía, ni quería, seguir fingiendo. La verdad había sido liberada. Y en los salones dorados de Windsor, la monarquía se fracturó, quizás irreparablemente. El rostro de William se había convertido en una máscara de furia contenida. Durante años había sentido la infelicidad de su esposa,
una sombra que ella siempre se negaba a nombrar, atribuyéndola al peso del deber. Ahora, la verdad lo golpeaba con la fuerza de una traición personal y profunda. Se puso de pie, su altura dominando la habitación, y se dirigió a su madrastra con una frialdad que nadie en la familia le había visto jamás. No le levantó la voz, no necesitaba hacerlo, cada palabra era un trozo de hielo. Dijo que si la mitad de lo que se había dicho era cierto, representaba una traición no solo a su esposa, la futura reina de Inglaterra, sino a la memoria de su madre y a todo lo que la familia debía representar. Acusó a Camila de haber cultivado la discordia mientras pretendía ser la pacificadora, de haber herido a la mujer que él amaba mientras sonreía a su lado en los actos públicos. La confrontación fue más que una disputa familiar, fue un choque generacional. Fue el futuro de la monarquía, encarnado en William, enfrentándose a los fantasmas no resueltos del pasado. William no solo defendía a Catherine, defendía una nueva visión de la corona, una basada en la autenticidad y la compasión, no en los juegos de poder y las crueldades silenciosas de la vieja guardia. Se volvió hacia su padre, y su mirada no era la de un hijo a un padre, sino la de un futuro rey a otro. «Exijo que se haga algo», dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos, incluso a él mismo. «Esto no puede ser ignorado. No será ignorado». Carlos, atrapado entre la lealtad a la mujer que amaba y la furia justa de su heredero, se vio enfrentado a una elección imposible. Proteger a su esposa significaba arriesgarse a perder a su hijo y a la futura reina, el ancla de la estabilidad de la monarquía. Proteger a su hijo significaba admitir que había coronado a una mujer que había perpetrado una crueldad sistemática bajo su propio techo, un error de juicio monumental. La corona se estaba agrietando, y el sonido de la fractura resonaba en el silencio de la habitación. Mucho después de que la desastrosa cena terminara y William y Catherine se marcharan de Windsor, llevándose consigo la poca calidez que quedaba en el castillo, Carlos se enfrentó a Camila en su estudio privado. El aire estaba cargado, no de rabia, sino del peso de décadas de historia compartida y una verdad recién desenterrada. Carlos le pidió a Camila que le dijera la verdad, sin evasivas, sin justificaciones. Al principio, ella intentó la misma táctica que en la cena. Negaciones vehementes, acusaciones de una conspiración del personal, sugerencias de que Catherine era hipersensible y había malinterpretado todo. Pero la mirada de Carlos era inquebrantable. La paciencia del rey se había agotado. Presionó, citando los detalles específicos de la carta de Helena, los testimonios corroborados del personal, y lo más devastador de todo, la confirmación tranquila y digna de Catherine. Finalmente, bajo el peso aplastante de la evidencia y la mirada implacable de su esposo, la compostura de Camila se derrumbó. No fue un colapso dramático, sino un desmoronamiento lento y silencioso. En una confesión entre lágrimas ahogadas y susurros rotos, admitió la verdad. Habló de sus celos, de su profunda e insuperable inseguridad al ver a la joven y adorada Catherine entrar en la familia y ganarse el afecto del público sin esfuerzo, un afecto por el que ella había luchado y sangrado durante décadas sin conseguirlo plenamente. Confesó que cada titular que elogiaba a Catherine se sentía como una daga, un recordatorio constante de su propio y controvertido camino hacia el trono. Admitió que la facilidad con la que Catherine encarnaba el papel de princesa le hacía sentir que ella siempre sería, a los ojos del mundo, la otra mujer. No era una disculpa, era una explicación. La revelación de una herida tan profunda que se había convertido en veneno. Un veneno que había decidido administrar a otra persona. Carlos escuchó en un silencio aturdido. La mujer por la que había arriesgado un reino, la mujer que creía conocer íntimamente, le estaba revelando una oscuridad que él nunca había querido ver. El amor de su vida era también la arquitecta del sufrimiento de su nuera. La traición era absoluta. No se trataba de una infidelidad, sino de algo más profundo, una traición del carácter, una traición del alma. En esa habitación, rodeado por los retratos de sus antepasados, el rey tuvo que juzgar a su reina, y el veredicto rompió algo fundamental dentro de él. A la mañana siguiente, la noticia de la confrontación se había extendido por los pasillos del palacio como un reguero de pólvora. No a través de comunicados oficiales, sino a través del telégrafo de los susurros, la red de información más antigua y fiable de la monarquía. La unidad de la casa de Windsor, esa imagen cuidadosamente curada para el consumo público, se había hecho añicos. La familia estaba irrevocablemente dividida. William y Catherine, atrincherados en su hogar, Adelaide Cotay, exigían una rendición de cuentas. William dejó claro a través de un intermediario que no participaría en ninguna farsa familiar hasta que Camila ofreciera una disculpa sincera y pública a su esposa, algo que todos sabían que era imposible sin crear un escándalo de proporciones catastróficas. Era un ultimátum. La princesa Ana, informada de la situación,
fue típicamente pragmática y brutalmente honesta en una llamada telefónica con su hermano. Le dijo a Carlos que el comportamiento de Camila era inexcusable y que, en la fría y calculada batalla por el apoyo público, Catherine era un activo que la monarquía no podía permitirse perder. El pueblo nunca la aceptó del todo, Charles, le dijo sin rodeos, refiriéndose a Camila, pero aman a esa chica. Si perciben que la familia la ha maltratado, especialmente durante su enfermedad, el daño será incalculable. Carlos estaba paralizado, un rey atrapado en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era un sacrificio. Su amor por Camila, profundo y arraigado en décadas de historia compartida, chocaba con su deber hacia la corona y su amor por su hijo. Mientras la Navidad en Sandringham se cernía en el calendario, la tradicional caminata a la iglesia, un símbolo de unidad familiar para la nación, parecía una fantasía lejana. ¿Cómo podían presentarse ante el mundo como una familia unida cuando en privado estaban en guerra? La monarquía había sido protegida de la explosión pública, pero su paz interna había sido rota. Y en el silencio inquieto que siguió, una verdad persistía. No todas las heridas están destinadas a sanar. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita con la tinta de la traición, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, el rostro de esa verdad pertenecía a la futura reina. La crisis no había terminado, acababa de comenzar. La corona no solo estaba rota, estaba en juego.